Bien, y hoy día nos acompañan dos congresistas, ambos pertenecientes a la comisión que investiga el afer López Meneses. Por un lado, su presidente, Víctor Andrés García Belaunde, ¿qué tal, congresista? Buenas noches. Y de otro lado, el congresista de la bancada de Concertación Parlamentaria y del APRA, Javier Velázquez Quequén. ¿Cómo está, congresista? Bien, y precisamente el primer tema tiene que ver con la sesión que ha tenido lugar hoy día. A propósito de este tema, acudió Cecilia Valenzuela, que fue quien presentó la denuncia en su momento, y ha sido una sesión reservada, un matiz de esta reunión sobre el que vamos a conversar con nuestros dos invitados aquí, pero primero vamos a escuchar qué es lo que dijo Cecilia Valenzuela hoy día. No, no es solo un caso de corrupción policial. Hemos visto ya cómo ha penetrado la comandancia del ejército, el Pentagonito, cómo ha penetrado la escuela de equitación del ejército, el servicio de inteligencia del ejército. Y ya tenemos la certeza, porque lo ha admitido el propio congresista Urquizo, y ha sido además, no vamos a decir que ha sido separado, pero su bancada le ha pedido que se ponga al costado. Es un congresista con mucho poder y ya él mismo ha tenido que dar un paso al costado. ¿Hasta dónde se ha acercado esta organización? ¿Hasta dónde ha tomado? Es algo que no puede quedarse sin respuesta, ¿no? Bueno, nos hubiera gustado de repente escuchar un poco más sobre Cecilia Valenzuela, pero solamente lo que declaró ahí, pero lo que declaró adentro no se pudo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, no, tampoco nosotros podemos divulgarlo. No, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo escuchar? A ver, el tema es el siguiente. De acuerdo al reglamento, ya que está una persona que también ha presidido comisiones investigadoras en el pasado, como es Javier Velázquez Quequén, de acuerdo al reglamento, las comisiones investigadoras de esta naturaleza son reservadas. De oficio. De oficio. De oficio. Ahí no hay ninguna discusión. El reglamento es sumamente claro al respecto. Sin embargo, también dice el reglamento que se puede levantar la reserva de la sesión siempre y cuando una mayoría de los miembros, la mitad más uno de los miembros, lo acuerde, y ante el pedido de dos, por lo menos, de los congresistas presentes. Se vota. Dos. O sea, de los 7, 2 tenían que pedirlo y 4 tenían que aprobarlo. El o pedido, 5, en realidad 5, la mitad más uno, 5. Pedido hubo. Pedido hubo, sí, pero no se obtuvo la votación. En vez de 5 votos se obtuvo 3. Que fueron los de ustedes dos y alguien más. ¿O no? ¿Quién más? Bueno, lo digo. Puede ser reservado, pero lo digo porque él ha dicho que votó así. Sí. Es el caso de Juan José Díaz. Ya. Bueno. Aparte de eso, él lo declaró. Lo que hubo fue abstenciones más que votos en contra, ¿no? Tampoco. Bueno, eso vamos a jugar a las adivinanzas hoy día. Eso ya lo dejo que Javier Velázquez lo pueda explicar. Ya, pero digamos, yo le preguntaba a usted ya en varias entrevistas si no le preocupa que se traslade a la comisión la división política que hay o la división de opiniones que hay a propósito de numerosos temas, como por ejemplo López Meneses. Hasta ahora las votaciones que hemos conocido, como la votación para convertirlo a usted en presidente y la votación para ver si es reservado o no, han sido divididas. O sea que lo del consenso es un sueño. Pero en el caso de esta votación del día de hoy, que han sido dos votaciones, es decir, los que votaron por mí para ser presidente no votaron por mí para la elección. Y justamente al revés. Y los que no votaron por mí para ser presidente, como Javier Velázquez, sí votaron conmigo. Pero el sueño del consenso, digamos, que se aleja. No. En recién estamos empezando, es la primera sesión. Tenemos mucho tiempo por delante. Yo estoy seguro que vamos a buscar consenso para llegar a la verdad. Finalmente la verdad es una sola. No es una verdad para unos y para otros. ¿Y dieron explicaciones los congresistas? Los otros congresistas que no votaron a favor. Bueno, no nos digan quiénes, pero sí. No, pero yo quiero decir yo quiero decir lo siguiente. El reglamento es muy claro. Dice, las sesiones de las comisiones investigadoras son reservadas. Ese es el término general. Las sesiones, todas. Esta era una sesión. Segundo, hay dos excepciones a la reserva. Una, que no tenga que ver con actos que afecten la intimidad de la persona, que es materia de la declaración o el testimonio, y otra que no afecte la defensa nacional. Entonces, cuando dos parlamentarios piden que la sesión sea pública,
tienen que argumentar, tienen que fundamentar por qué razones. Yo de verdad acompañé ahora al presidente, evidentemente, porque ya se había planteado esos términos, pero los congresistas que se han abstenido tienen toda la razón. O sea, no hay que acostumbrarnos que las sesiones sean públicas porque son perturbadas por factores externos. Si se trata de una investigación que va a establecer niveles de responsabilidades, hay que cumplir con el reglamento, porque, ojo, antes en el Parlamento, y eso ha sucedido en la media comisión, de que hay parlamentarios como el señor Tejada, que creen que su actuación como parlamentario está por encima de la ley y la Constitución. Por eso los jueces le corrigen. De la mega comisión? ¿Tan contentos están ahora que haya otra mega comisión? No, porque ahora tenemos que cuidar el debido proceso. Mira, cualquier acto que afecte, cualquier acto que nosotros transgredamos el reglamento, las personas que son investigadas van a plantear un amparo, violación al debido proceso y se echan abajo la investigación. Entonces, los que, por lo menos mi posición, que es la que hemos tenido frente a estas barbaridades que ha cometido la mega comisión, no las podemos perpetrar en esta investigación, toda vez que el reglamento es clarísimo. Toda la investigación es reservada, hay dos excepciones, y aquellos dos parlamentarios que quieren que la sesión sea pública tienen que justificar. ¿Y por qué hubo justificación de quienes querían que eso permanezca reservado? Bueno, en el sentido ¿Qué decían? ¿Por qué? A ver, en el sentido de que la posición nuestra es que, siendo una periodista la que había hecho la denuncia públicamente en todos los medios, y muchas de las cosas ya se sabían por iniciativa de ella o de otros periodistas, pues en realidad no tiene ningún sentido que sea reservada, excepto en el momento que ella pueda pedir para tocar temas vinculados estrictamente y directamente al ámbito personal o la seguridad del Estado, o la seguridad del país o del gobierno o del propio sector. De eso se trataba. Es decir, podía hacer la reunión con una audiencia parte abierta, y en la parte final, que se toquen temas muy personales o que afecten la seguridad, hacerla reservada. Eso fue el planteamiento, pero finalmente los que votaron... ¿Pero dijeron por qué? ¿Dieron algún tipo de argumento? Sí, los argumentos los que ha dicho Javier, que son válidos en el sentido de que el reglamento habla de reserva de la sesión y punto, y que ellos creían conveniente que era mejor reserva para poderse expresar con más libertad. En el caso de nosotros, en la investigación, Alan García, se pidió que sea público. Al revés, claro. Y la comisión decidió, y en cumplimiento del reglamento, que la sesión sea reservada, porque así establece el reglamento. Miren, la comisión de fiscalización recibió facultad de comisión investigadora para el caso del señor Toledo. Y miren el triste espectáculo que dio cuando se presentó la señora Elian Carr. Entonces, aquí nos han encargado una investigación, y los que algo tenemos de experiencia, primero tenemos que cumplir con el reglamento, y segundo, garantizar a todos los investigados el debido proceso. O sea, era muy respetable que vaya la periodista, que haya hecho su denuncia pública, pero si porque iba a dar su testimonio y tenía tal condición, había que hacer esa sesión pública, entonces mejor recogemos lo que ha dicho en su medio de comunicación. Entonces, desde el inicio, mi punto de vista era que esta era una sesión de comisión investigadora y tenía el carácter de reserva. Obviamente que por una consideración, Víctor Andrés había impulsado, él es muy perseverante en esto, yo trabajo con él en la subcomisión de acusaciones, yo creo que actuó de buena fe, y tratándose de una propuesta del presidente yo no la podía desairar. Pero lo que tenemos que hacer en el futuro es, y justamente hoy día hemos comenzado a debatir... en general las propuestas del presidente usted no las va a desairar. ¿Cómo? En general las propuestas del presidente no las va a desairar. No, yo más me temo que como es un presidente expuesto por el oficialismo, nosotros la oposición vamos a hacer un informe de minoría, pero sin afectar el debido proceso, sin desagrar, garantizando... Pero no, él confunde oficialismo con intransigencia, son dos cosas diferentes. Ahora, se va a tocar, van a incluir, imagino, el tema del libro de registros, ¿no? Que es todavía como un... Pero por supuesto que sí. ¿Le va a alcanzar el tiempo? Son tantos temas. ¿Ya tienen un plan de trabajo, no? No, eso es lo que estamos... Por eso es que nos hemos demorado el día de hoy, un poco. El día viernes vamos a discutir el plan de trabajo que tiene que aprobarse. Todos han traído el Velázquez Gesquén, etcétera. Propuestas. Han traído propuestas para añadirlas al plan de lineamientos generales que yo he planteado, y todas son, a mi modo de ver, muy atendibles, y eso vamos a discutirlo el próximo viernes. Ahora, a propósito de lo que tú mencionabas, que es el cuaderno de registros del tiempo en el que estuvo penado en San Jorge López Meneses, y que ha
desaparecido, ha prestado declaraciones el señor Pérez Guadalupe, jefe del INPE. Vamos a escucharlas. El libro de López Meneses desapareció, no es así. Cuando yo he pedido los libros para ver las visitas de este señor del año 2003 al 2007, me dicen que solamente tenemos los libros de visita en el Penal San Jorge de 2010 en adelante. Recordemos que nosotros ingresamos mediados de 2011. De toda la gestión nuestra están los libros y hay que ver, no quiero adelantarme nada, qué pasó con los libros del 2010 para atrás. También indicar que en 2003 a la fecha han pasado 15 directores en el penal de San Jorge. Entonces estamos haciendo la investigación para ver en dónde es que se rompe la cadena. Lo primero que yo he hecho es manifestarle y pasarle la documentación que me comunicó el director de San Jorge, bien documentada, decirle, señor ministro, esto es lo que me está contestando el director del penal, que en este momento no los tiene. Bueno, y ahora no hay. ¿Cómo van a investigar eso? Bueno, se puede reconstruir todo finalmente, ¿eh? Se puede sacar informaciones de las personas que no, pero el trabajaron en papelito, esa época. el cuaderno el firmado. Manda, es cierto. ¿Cómo, es cierto, pues? Es cierto, pero se puede reconstruir la información a través de los jefes, de los oficiales, de los suboficiales, hasta de los internos de aquella época. Yo creo que eso se puede hacer y... Pero es llamativo que haya desaparecido el... Llama la atención, pero por supuesto que sí llama la atención. Este es un tema que beneficia al gobierno, pero lo que el gobierno no va a poder ocultar es que hay sendos reportajes periodísticos que en su momento denunciaron de las visitas que recibía el señor López. Pero el señor Mantilla nos podría ayudar pues, a hablar de eso. Él debe, además, claro. él debe haberlos visto. Y segundo, su testimonio más bien es valioso, ahora lo van a llamar de repente. Que estos registros que no aparecen son de 2003 a 2007. ¿Quiénes eran jefe del INPE 2013-2007? El doctor Wilfredo Pedraza y en el inicio del gobierno nuestro, la congresista Rosa Mavila. Entonces, registros sí hay. O sea, se han habido. Los han desaparecido y mi apreciación es que esto le favorece al gobierno. Pero el señor Pérez Guadalupe ha dicho que no es que no existen estos registros del 2010 para atrás. O sea que después de 2 años, casi 3 años que están en el gobierno, recién se dan cuenta que no existen y que existen hasta el 2010. Más bien, ¿qué pasó? ¿Usted alguna vez cuando fue presidente del Consejo de Ministros vio algún libro de registros? ¿Lo necesitó? No, yo no soy ministro de Justicia, pero te diré... Presidente del Consejo de ahora sí, permíteme explicarte. No, porque... Bien raro el Ministerio de Justicia. Mira, la ministra de Arrigas, que fue puesta como canciller por el señor Jiménez Mayor, el señor Figalo, que ha sido puesto por el señor Jiménez Mayor, de ese ministerio han sacado los videos del expresidente Fujimori, las fotos filtradas del expresidente Fujimori. Ahora resulta que el señor Figalo, que tiene como procurador a este señor Arbizú ahí, que lo utiliza para atacar a los adversarios, ahora sale a decir que esa información no existe de 2003 a 2007. No, del 2010 para atrás. Por favor. No, pero mira, yo solamente me remito a lo que han dicho las autoridades. Esto aquí beneficia. No. Ahora, benefician a todos los que del 2010 para atrás han estado ahí metidos. Nada más, por favor, al gobierno. En el penal San Jorge. Al gobierno. Mi lógica como político lo que los es que lo que se pretende... No hay 2000, 2001, 2002, 2000... No hay y está mal, absolutamente. Qué coincidente, ¿no? Cuando se dice de que había un señor que Peguita Vega que iba a pasar el examen para ir a la lista parlamentaria. Uno de los que pide luz verde es el señor Figalo. Por favor, este es un tema del gobierno. Yo le pregunto para tener la información y de repente sí, si en algún momento o se ha consultado al ministro de Justicia. Todos los temas que el señor Tejada maneja en la mega comisión de las conmutaciones se las ha dado el ministro de Justicia Figalo. Ahí sí tiene toda la información. Para ayudar, le digo yo a usted, en el gobierno aprista, en el último, de repente pues el exministro Pastrot podría decirnos, claro que sí, esas actas están guardadas aquí, allá, y han desaparecido. Por eso yo le preguntaba si alguna vez usted ha requerido de esa información y si existían o no. No, te explico pues. La información que no aparece es del 2003 a Están Nosotros diciendo que el 2010 para atrás. No ha dicho eso. No, es de 2003 a 2007. Entonces nos está mintiendo el señor Pérez Guadalupe. Yo con cargo a que te lo puedes reprochar. Nosotros entramos a ser ministros en julio del 2009. De tal manera que Pastor no era ministro en ese entonces. Pastor se hace ministro el 11 de julio del año 2009 conmigo. Entonces, esta información que falta es del 2003 al 2007, que alcanza al periodo de gestión de Wilfredo Pedraza
y de la doctora Rosa. Yo no voy a poner en telejuicio la Pero Guadalupe ha declarado que es del 2010 para atrás, o sea, hasta el 2010 han desaparecido. Y el ministro Figalo ha dicho lo mismo. No, es que cuando usted era primer ministro... Es que la información que está referida es a la del señor López Meneses. La que se está buscando en concreto. La que estaba buscando el señor Dagó, el congresista claro. Dagó hizo la solicitud del libro de registros entre este año y este año porque quiero ver quién visitó al señor López Meneses. Ya, entonces a la hora que hacen dibuja... Uy, no hay libro. Es que el señor López Meneses estuvo de 2003 a 2007, pues. No puede haber información de visitas al señor López Meneses del 2008-2009 porque él ya no estaba preso. Pero no hay ninguna visita, ningún preso. Ya tampoco no van a decir que solamente se ha perdido la del periodo de él porque se evidenciarían, pues, ¿no? Entonces regresamos a que sí es de 2010 para atrás. Además, no es que sea, aquí está el libro del señor López Meneses, acá del señor Mantilla, y acá no era así. Era un solo registro, ¿no? En 2006, para la época de la campaña electoral. Eso es lo que Por eso digo que va a ser valioso el testimonio de algunos internos. Hay que invitar al doctor Wilfredo Pedraza entonces para que dé su información. Otro personaje importante que seguramente pronto visitará la comisión es el congresista José Urquizo. Del oficialismo. Del oficialismo, quien ya admitió en conversación con nosotros. El que no cae resbala, se va a llamar la comisión. Que ha tenido más de una reunión con el coronel Zapata y que conoce a su tío, a su sobrino, el mismísimo señor López Meneses. Pues bien, él ha dicho que su reunión con Osvaldo Zapata fue circunstancial e intrascendente. Bueno, eso lo juzgará, me imagino, la comisión. Claro. Pero aparte de eso, Carlos Tapia, que fue asesor de este gobierno cuando recién entró, ha prestado declaraciones acerca de que esto se parece a los... Este caso se parece a los petroaudios y que tiene que ver, me parece, también con lo de este señor Urquizo. Vamos a escuchar lo que ha dicho Carlos Tapia. Parece a lo que sucedió con el affair de los petroaudios que se pierden USB, se cambian los audios, en fin, ¿no? Lo que está sucediendo es que la política peruana... también había prestado declaraciones sobre Urquizo que no están recogidas ahí, ¿no? Bueno, van a llamar al señor Urquizo, de todas maneras. Pero por supuesto. Y también hay dos personas más que podrían ser llamadas, que es el caso del congresista Tubino y el congresista Salazar, ¿no? Que ellos también han aceptado que han... Y en algún sitio leí que podrían incluso ir ustedes a Palacio de Gobierno para tener el testimonio del presidente Ollantumala. Pero eso se tendrá que ver más adelante, ¿no? No hay que descartarlo, evidentemente, pero me parece que hay una larga investigación. ¿La próxima sesión cuándo es? Para llegar a ser presidente. El viernes, para aprobar el plan de trabajo con las observaciones. ¿No tienen invitados el viernes? No. ¿Y el señor Óscar López Meneses, para cuándo está? Deciden el viernes. Hemos pensado, hemos tocado el tema, pero lo vamos a aprobar este viernes recién, probablemente la próxima semana. Tal vez para Año Nuevo, quizás para Navidad, como Mambrú. Quizás la semana siguiente, eso depende de la aprobación que hagamos el próximo viernes, ¿no? ¿Y qué dice el congresista Velázquez Gesquena, lo que mencionó el señor Tapia, esta comparación que hace él de López Gate con los petroaudios? No, son cosas diferentes. En materia penal no hay analogías. O sea, Carlos es un buen sociólogo, pero no es abogado. Entonces los hechos son diferentes y en materia penal y en materia de esta investigación que tiene connotaciones de carácter delictivo, no se aplica la analogía, no pueden ser iguales. Los actores son diferentes, los hechos son diferentes. Claro, pero la desaparición es igual. El hecho político. La desaparición es igual, digamos. Ese es un tema que es una especulación. Digamos que ha habido desapariciones parecidas, ¿no? Similares. Y sobre todo el problema es la actuación un poco de algunos sectores de la policía que se prestan a veces a borrar huellas y no dejar... ¿A qué caso se refiere? ¿Al de los petroaudios o López Gate? Parecería que a los dos, ¿no? Porque en el caso de estos documentos que han desaparecido, los cuadernos de visita, los cuadernos de los resguardos, los informes de los resguardos diarios en la casa de López Meneses, todos esos son informaciones que parece se han ido perdiendo poco a poco, ¿no? Nos faltaban las declaraciones de Cecilia Tait, ¿no es cierto? Que ella quería ser la presidenta de esta comisión, ¿no es cierto? Decía que ella... Sí, claro. Pero es miembro, ¿no? Y pensábamos que iba a ser un miembro muy activo. Se le consultó porque ella estaba en desacuerdo de que esta sesión fuera pública y dijo que ella no tenía que dar explicaciones. Vamos a escucharla. La sesión en el reglamento 88, inciso A, el último párrafo dice que todas las sesiones son reservadas.
significa que yo no he pedido nada del otro jueves. Más bien él quería levantar la reserva y para levantar la reserva se tenía que someter a votación. Yo viví en el 2000 amenazas. Me ofrecieron $500,000 para pasarme al fujimorismo. El señor Juan Díaz Dios no sé dónde estaba. Yo tuve que salir del país para proteger mi familia. Ahora estoy defendiendo al país. Y para eso, si es necesario ser criticada, lo asumo. No me avergüenzo de mi votación y con mayor razón. Y es el primer día, lo que les espera. Mire, yo soy presidente de la comisión y no quiero entrar en estos dimes y diretes entre algunos colegas porque no ayudo a nada, ¿no? Lo que trato es de limar asperezas y trabajar de manera conjunta para avanzar. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con la segunda noticia de la noche. Yo no entré. Nos enseña a darte alegría, a ser tu compañía y que nuestra magia cobre vida cada día. Todos juntos como siempre, emociones que se sienten. Tú eres la estrella que estamos siempre en tu vida. Todos juntos como siempre. Se sienten, nunca lo olvides, estamos siempre en tu vida. Bueno, hay una buena noticia, que es el caso del presidente también, ¿cierto? Noticias positivas hay que dar también, por supuesto. Bueno, con la entrada a operaciones del proyecto Toro Mocho, el presidente Ollanta Humala ha dicho que el Perú se va a consolidar así como una potencia minera. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Humala y desarrollar un poco lo que significa el desarrollo de este proyecto. Bueno, así es, acá estamos ante un proyecto muy importante, un proyecto minero muy importante, que va a permitir el crecimiento, la consolidación del Perú como una potencia minera, pero con tecnología de última generación. Acabamos de iniciar las operaciones con este molino SAC, que es el más grande del planeta, y lo tenemos acá, y esto nos ayuda a tener una mayor eficiencia en el trabajo. Pero por otro lado, como hemos dicho, es una nueva política con la minería en la cual lo social va por delante. Es decir, la empresa antes de hacer la operación ha construido una ciudad a su costo para los trabajadores que antes vivían en situaciones precarias. Así... Bien, nos dicen que en la Comisión de Energía también ya se aprobó un tema asociado a energía y minas, que es la modernización de Talar. Finalmente. Ahora, sí, esto mañana pasa al Pleno, creo. Mañana se va a ver entonces en el Pleno. Sí, lo aprobó el Consejo Directivo ahí. Ajá. O sea, ¿En la comisión también? No, la comisión en la tarde, pero a la hora que convocaron al Consejo Directivo estábamos en la sesión de López Meneses y el Consejo Directivo aprobó priorizarlo el debate el día de mañana. ¿Y ustedes están a favor de esa modernización? Yo sí estoy a favor. Hay un artículo del número 6 que sí me preocupa, porque le quita posibilidades a Petroperú a recibir los pozos que han sido concesionados y cuya concesión se vence y que no han sido usados, algunos de ellos con reservas probadas, y que parecería que el artículo 6 le está quitando la posibilidad a Petroperú también lo puede incrementar, incorporar. Los antiguos, dicen. Exactamente. Pero eso ya no sirve. Me parece bien. Claro, claro que sirven, claro que sí sirven. Me parece bien que se incorpore capital privado, el capital de riesgo. Segundo, que se transparente las operaciones de Petroperú, listando las acciones en bolsa. Es muy importante, es un avance, pero necesito ver los términos en que ha sido aprobado el dictamen. O sea, Petroperú no es una
no es una empresa que ha venido generando rentas y queremos ver cuál es el nivel de gestión que se le va a dar a esta importante inversión, ¿no? O sea, queremos ver el dictamen, cómo ha sido aprobado el día de hoy en la tarde, pero me parece que es un avance que ya se permita que capital privado concurra a este nivel de responsabilidad y repito, el que se listen las acciones en bolsa va a permitir que los privados puedan controlar la gestión que hagan quienes están a cargo de la empresa, ¿no? Y en el caso de Toromocho. Comparten Bueno, Toromocho es un proyecto de continuidad, por si acaso. Claro. Toromocho es el enfoque moderno de lo que es invertir en minería con responsabilidad social y también con responsabilidad ambiental. Toromocho, a través de Chinalco, ha construido en Morococha una ciudad por 50 millones de dólares antes de iniciar las operaciones, para trasladar todo el pueblo que estaba en la parte que se iba a explotar. Han invertido 50 millones de dólares solamente en construir la nueva ciudad, con hospitales, con colegios, pero también han intervenido en levantar los pasivos mineralizados que se iban al río. Entonces, estas operaciones, esta es una inversión de 4.820 millones de dólares, obviamente que va a tener un impacto en el PBI, va a aumentar más o menos el 17% del Producto Bruto Cuprífero, pero este es el destrampamiento de un proyecto de todo un paquete que ha venido siendo congelado. El año 2012 se congelaron 7.200 millones de dólares de inversiones mineras, el año pasado 3.200, se esperaba en 2015 llegar a los 21.000 millones de dólares, pero todas estas marchas y contramarchas, hay proyectos importantes como Las Bambas y otros Tía María, que están paralizados. Pero esto es una buena noticia y esto es una muestra de que lo que hay que hacer es que todos estos proyectos que vienen de continuidad, acelerar el paso de ejecución para que permita que esto se pueda expresar en reservas que van a favor del país, ¿no? Bueno, yo creo que es importantísimo. Además, hay que reconocer que esta inversión es una inversión sana, ¿no? La inversión que hicieron los chinos en Marcona, la verdad que dejó mucho que desear. Hasta ahora la gente reclama, y fue una inversión que desprestigia de alguna manera a la minería o a las compañías mineras chinas. En este caso yo creo que es justamente lo contrario. No solamente por la inversión que han hecho, que es importantísima, han hecho el traslado de una ciudad, han creado una ciudad nueva, han hecho un reciclado de las aguas ácidas del subsuelo que van a ir a los ríos limpias. En fin, yo creo que es una gran noticia, pero insisto, me preocupa la otra minería, ¿no? La otra minería en Marcona, Chogán, que sigue en una etapa casi destructiva de la vida misma en la ciudad, de los trabajadores que son maltratados y de los pocos beneficios que ha traído para la región, aparte lógicamente de la exportación en divisas. Así que yo creo que hay dos ejemplos, uno muy malo y otro muy bueno. ¿Y este impacto positivo en la economía se va a ver en el 2015, 2014? Bueno, son 36 años de explotación. Así es. Claro, pero digamos, el inicio, ¿no? No, el 2017. A través claro, porque este molino que ha puesto en operación, el molino SAG, es el más grande del planeta. Va a producir 20.000 toneladas de cobre. Entonces, obviamente que los efectos de esta importante inversión se van a comenzar a ver más o menos el 2016. O sea, ya en otro gobierno. Así es, en el siguiente gobierno, que va a aumentar, y eso va a convertir al Perú en el segundo productor de cobre del mundo, ¿no? Hoy es el tercero, lo va a convertir en segundo. Va a superar a Estados Unidos, pero no a Chile. Y yo creo que a China sí, porque el primer productor Chile. Es Chile. No, a Chile no, pero sí a la China. Sí, claro. No, yo le preguntaba porque había escuchado por ahí una especulación de que Las Bambas, por ejemplo, también va a salir en 2015 y que justo antes de 2016, los primeros meses de 2016, se va a ver este incremento, ¿no es cierto?, de la economía, cosa que va a beneficiar de todas maneras al candidato del oficialismo que sea, ¿no es cierto?, que no sabemos quién será. Que no será el próximo gobierno aprista. Bueno, quien fuere, yo creo que esto va a tener impacto en los peruanos. Yo creo que sí. Lo que hay que hacer es que se dinamicen más los procesos
toma de decisiones para promover estas inversiones que son muy positivas Pero hay que buscar también el valor agregado a los productos, ¿no? Mineros que salen del Perú. Víctor Andrés habla con nostalgia porque Acción Popular desde 2000 ya no participa, por eso ellos no aspiran a gobernar el país. ¿Quién sabe? De repente convencen a Gastón. No se sabe. Sí. No, ha dicho que no esté en su menú. Hoy día, pero no sabemos más adelante. Bien, vamos a una pausa para conocer los titulares de las 7:30 y volvemos. Fiscal de la Nación José Peláez adelantó que se anularía peritaje que favoreció a Alan García si se comprueba que uno de los que vio el caso es aprista. Sin embargo, sostuvo en Canal N que perito Julio César Mori renunció al APRA el 2005. A 4 años de prisión efectiva fue sentenciado excontralor fujimorista Víctor Casolái por omisión de denuncia e incumplimiento de deberes. También deberá pagar una reparación civil de 10 millones de soles. Será internado en el penal para reos primarios ex San Jorge. Ministro de Economía Miguel Castilla resaltó la importancia de inyectar capital privado a refinería de Talara. Congresistas Manuel Dammer y Martín Belaunde recomendaron modificar artículos del proyecto que declara de interés nacional modernizar la refinería. Presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, aseguró que investigaciones a su gestión buscan desprestigiarlo con fines políticos. En Canal N negó que en Cajamarca haya desempleo y que la economía esté en recesión por falta de inversiones. Presidente Ollanta Humala afirmó que defenderá la reforma de la salud como un servicio para la población y no como un negocio. Durante una actividad de Magdalena criticó el sistema de visitadores médicos impuesto por las grandes compañías. Continuamos aquí en Portada con nuestros invitados de hoy día, los congresistas Javier Velázquez Quezquén y Víctor Andrés García Belaunde, y corresponde ahora el tema de la denuncia que se ha hecho en el sentido de que el perito que habría evaluado el presunto enriquecimiento ilícito del expresidente Alan García, pues es o era militante aprista. Parece que ya y el propio fiscal Peláez ha dicho que hasta el 2005 nomás, que después renunció. Pero en general, Sergio Tejada, que es el presidente de la mega comisión, ha dicho que por favor la Fiscalía aclare esta denuncia sobre el militante aprista como perito. De Julio César Mori Donaire, ¿no?, que efectivamente es un perito de la Fiscalía de la Nación, hemos podido corroborarlo, y que efectivamente es militante aprista. Aquí esto lo que nos está mostrando es exactamente, es un documento del jurado. Una ficha de Infoop le aparece como militante aprista. Entonces la pregunta al fiscal de la Nación es si este perito efectivamente es el que vio el caso del expresidente García Pérez, y también si vio el caso hace algún tiempo de Jorge del Castillo, como ha trascendido, porque sería grave. Si un perito va a hacer ese trabajo, tendría que ser un perito imparcial, que no tenga ningún tipo de vinculación con los investigados. Claro, Mario, estamos hablando de Julio. Un perito en dulce sería más o menos el que ¿Usted lo conocía, este militante aprista? Primero quiero decir lo siguiente. Por favor. Se va a conocer en las próximas horas. Este señor renunció al partido no en el 2005, el 2004. Él enjuició al partido. Él le hizo un juicio al partido. Por razones como otros militantes que fueron separados. Entonces, lo que pasa es que no se ha actualizado la data en el Jurado Nacional. Se va a conocer, pero segundo quiero decir lo siguiente. Lo que no se ha dicho es que los peritos no lo designa el fiscal, sino la Superintendencia de Bancas y Seguros, en virtud de un convenio. El peritaje no lo hace solamente este señor, lo hace un equipo de peritos. Y segundo, en el tema del desbalance patrimonial, es un tema de cruzar ingresos y egresos. Lo grave sería que el resultado del trabajo pudiera haber sido alterado con un fin o con un propósito deleznable. Aquí lo que se trata es, me alegro que este señor Arbizu no se indigna, por ejemplo, que él es un procurador anticorrupción, militante del Partido Nacionalista, asesor en la planilla de Sergio Tejada, joven en Paré. Entonces, o sea que en una sociedad democrática
O sea, lo único que falta es verificar si es católico o no para descalificar un trabajo que es estrictamente técnico. Lo que queremos es que en las próximas horas el señor Arbizu pueda indignarse, como no se ha indignado, por ejemplo, de llevar toda su ONG a la Procuraduría Anticorrupción, debería indignarse si es que las cifras no cuadran. Pero hay, como lo ha dicho el propio informe, que ha sido hecho público con anterioridad, el presidente García lo ha hecho público, de sus ingresos y sus egresos, si se pudiera cuestionar esto que es el tema de fondo. De tal manera que lo ideal hubiera sido que no sea una persona que en el pasado estuvo vinculada al partido, pero aquí no hay un tema de fondo que pueda cuestionar una decisión de esta naturaleza, porque y con ese criterio el señor Arbizu no podría estar un día más en la Procuraduría, porque él es militante activo del Partido Nacionalista. Y nosotros, lo único que hemos hecho frente a él, por ejemplo, que hemos cuestionado su condición de mitómano. Él más bien tiene una investigación en el Ministerio Público porque consignó en su hoja de datos un grado que no tenía. Sí, pero eso no se aclaró ya. No se ha aclarado. ¿Qué dice el congresista? Bueno, dos cosas o tres cosas. Yo creo que el doctor García, habiendo sido presidente en su momento cuestionado y perseguido por temas vinculados a corrupción, actos de corrupción, no me imagino que pueda hacer una compra normal de una propiedad sin tener las precauciones, y además a su nombre, sin tener las precauciones o tener la certeza y la seguridad de que eso no va a contribuir de una manera a un peritaje de desbalance patrimonial o económico. Yo no me imagino que nadie pueda hacer eso. En primer lugar. En segundo lugar, el peritaje se digita también y se trata de nombrar a alguien más o menos vinculado a ciertos intereses. Y aquí, dentro de esta ficha que yo tengo sacada el día de hoy y en la mañana, el señor Julio César Mori Donaire es militante aprista, activo, dice acá, válido, afiliado, válido. De tal manera de que si ha renunciado en 2004, 2003, 2005, eso solamente lo sabe él y unos cuantos compañeros. Pero oficialmente está inscrito en el Partido Aprista. Y evidentemente eso no es bueno que haya intervenido como perito. Aquí en el reglamento de la Fiscalía de la Nación sobre peritos dice que los peritos tienen que tener una inscripción, un registro de peritos fiscales, y habla de constancia de antecedentes y de inscripción. Y finalmente, lo que aquí se dice es que los peritos no deben tener ningún tipo de interés directo o indirecto en la investigación o denuncia. Artículo 42, inciso D. No tienen ningún vínculo laboral o profesional vigente. ¿Tampoco denuncia? ¿Ah? ¿Tampoco denuncia, dice? No Así pueden es. tener, porque justo aquí el periodista César Romero, de La República, en su Twitter acaba de poner ha colgado una información que la 46 Fiscalía Penal de Lima denunció ante el Poder Judicial a los peritos contadores Julio Mori y Javier Tapia por el delito de falsedad ideológica por supuestamente favorecer un informe contable a la congresista fujimorista María López Córdoba, que era investigada por presunto enriquecimiento ilícito. Según la denuncia fiscal, dice, ambos peritos tuvieron un contacto irregular con la defensa de López Córdoba, tras lo cual emitieron un informe señalando que carecían de los documentos contables necesarios para evaluar los ingresos de la referida parlamentaria. Y la denuncia se encuentra desde hace una semana pendiente de calificación en el 31 Juzgado Penal de Lima. Bueno, entonces no podría ser tampoco perito. Yo creo que no. Pero en todo caso, los peritajes o los peritos lamentablemente a veces logran ser digitados. Yo no quiero entrar al tema de que si el peritaje está bien hecho, mal hecho, si hubo o no desbalance, porque es un tema... Pero es idóneo, ¿no? Pero no es la persona idónea para hacer un peritaje, habiendo tenido una vinculación como la que tiene con el Partido Aprista, ni del presidente García, ni ningún militante aprista que esté cuestionado por ese tipo de delito, es decir, enriquecimiento ilícito o que esté siendo investigado por desbalance patrimonial. Me parece que no es lo idóneo, no ha sido la mejor elección y en todo caso ha podido ser tachado perfectamente bien por los interesados en el momento de su designación. Hay que decir que también el fiscal Peláez en reiteradas oportunidades se le ha señalado una presunta vinculación o cercanía con el Partido Aprista. Él ha dicho hoy día que está con su conciencia tranquila por haber demostrado imparcialidad durante todo su tiempo en el Ministerio Público. Pero en fin, y que además quiero decir brevemente,
El juez Edwin Yalico, que excluyó a Ollanta Humala del Andahuaylazo, fue premiado en Produce por el ex ministro Urquizo. Y hoy día es asesor del ministro Urquizo. Con ese criterio, que el procurador dice que va a pedir la nulidad, se puede pedir la nulidad de esa decisión de ese juez. Entonces, yo le quiero replicar a Víctor Andrés. En el tema del desbalance, es elemental que lo que se cruzan son informaciones contables que tienen que ver con ingresos y egresos. Grave sería si se ha ocultado información o se ha sobreestimado ahora mismo. De tal manera que el expresidente García, la información que le ha dado a la Fiscalía de la Nación, también se le ha entregado a varios congresistas y le ha hecho público sobre sus ingresos que ha tenido desde el 2006 a la fecha en que se inició la investigación, que ha durado 8 meses. Ahora se sorprenden porque dura 8 meses, cuando el reglamento establece que pues, necesariamente tiene que ser 4, entre 2 y 4 meses. De tal manera que lo que se está haciendo es tratar de distraer políticamente este tema. El señor Arbizu, que no se indignó, por ejemplo, cuando Jiménez Mayor y Cateriano visitaron al presidente de la Corte, al doctor César San Martín, para presionar a una magistrada para que oriente una sentencia en un sentido, en el caso Chavín de Huántar. Entonces, que no venga pues el señor Arbizu, que no tiene autoridad, o que diga si no es militante del Partido Nacionalista, o alguna vez lo hemos descalificado por ser militante del Partido Nacionalista. Bueno, trasladamos una interrogante al procurador Arbizu, pero eso va a ser, esperamos nos responda en algún momento. Ahora tenemos que ir a otro tema. Así es, y que tiene que ver con el ex contralor Víctor Caso Lay, quien ha sido condenado a 4 años de cárcel efectiva por el delito o los delitos de omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, y deberá pagar 10 millones de soles como reparación al Estado. Él fue contralor, como se recuerda, durante varios años del Fujimorato. Sí, y bueno, estaba prófugo desde el año 2001, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones del procurador Julio Arbizu respecto a este tema y luego comentamos aquí con nuestros invitados. De modo que solamente permanecían contra este señor prófugo de la justicia por tantos años delitos que tenían por pena máxima 4 años. Esto es efectivamente lamentable. Nosotros desde la defensa del Estado lo lamentamos profundamente. Esto no debió haber ocurrido. Este señor, en nuestra opinión, ha cometido delitos graves de corrupción. Pero bueno, nos queda en todo caso la satisfacción de haber conseguido a través del Poder Judicial y su actuación una sentencia que con el máximo de la pena para estos delitos que se le imputan. Ahora, nuestros invitados de esa sentencia. Bueno, no había, después de haber sido extraditado el ex contralor, todos conocemos cómo actuó en la década de los 90, inclusive la pena es un poco benigna, pero el delito por el que se le ha procesado no da más, son 4 años, la puesta en pena efectiva, pero creo que este es ya uno de los últimos funcionarios del régimen que sometieron su línea funcional de un organismo como la Contraloría General de la República a los designios del gobierno de ese entonces. Se sacaban informes de Contraloría ocultando irregularidades de funcionarios vinculados al régimen y perseguían a los que eran adversarios del régimen. Por eso era grave las imputaciones que se le hacía al señor Casolay, y está bien que se le haya extraditado, y está bien que demos este testimonio también de que a este tipo de personas se les impone una sanción como la de 4 años de pena efectiva, ¿no? Yo creo que está muy bien. Efectivamente eran los últimos que quedaban. Bueno, queda todavía Blackett Miller y uno que otro más. Y Malca, por supuesto, que es el más grande de todos. Este señor Casolay ha sido contralor del 93 al 2000, creo, más o menos. Y ocultó todo. Álvaro Landini hizo una denuncia en 93-94 pidiéndole que investigue a Montesinos, y él dijo que no, que como era un asesor ad honorem, no era funcionario público. Entonces, no investigó, se negó a investigar a Montesinos, diciendo además que en asuntos del presupuesto solamente la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía debía chequear el presupuesto y revisar el presupuesto, referido al presupuesto del SIM, por supuesto, y que él no podía hacer absolutamente nada, que no era su función. O sea, se negó
a investigar los fondos que el Estado peruano le entregaba a un sector del servicio de inteligencia que manejaba totalmente Montesinos, y además había resoluciones que nombraban a Montesinos ad honorem en esa época, sí, claro. Pero había resoluciones que lo nombraban a él asesor, y salía con el presidente de la República, y el presidente de la República había aceptado que era su asesor públicamente. De tal manera que este señor, o por cobarde o por cómplice, nunca quiso investigar a Montesinos. Si él lo hubiese investigado en su momento, estoy seguro que el Perú no hubiese tenido que pasar todos los años inmensos de corrupción y de abuso del poder que se vieron después hasta el año 2000. Muy bien, bueno, les agradecemos a nuestros invitados, seguramente que los vamos a tener más veces en el programa, siendo además miembros de esta ya famosa comisión. ¿Cómo le han puesto de nombre? Así como mega comisión, ¿cómo le van a llamar? ¿El López, la comisión de la FER? ¿Cómo? No, el valor de la verdad. El valor. Sí, muy bien, muchas gracias. Vamos a una pausa y vamos a regresar, vamos a continuar con el programa sobre la aprobación de marihuana. De la legalización de la venta y la producción de marihuana en Uruguay. Volvemos con eso.